Módulo número 3. Enfermedades transmitidas por alimentos o ETAs. Dentro de este módulo vamos a hablar tipo de microorganismos que inciden en las enfermedades transmitidas por alimentos. 2. Factores que influyen en el crecimiento de estos microorganismos. 3. Tipos de enfermedades que transmiten los alimentos. Y 4. ¿Cómo prevenir la contaminación de los alimentos? Módulo número 3. Enfermedades causadas por los alimentos. Tipos de microorganismos. Bacterias. ¿Debemos temer a todos los microorganismos? Los microorganismos, también llamados gérmenes o microbios, son seres vivos microscópicos de formas muy variadas y con un tamaño muy pequeño, de 2 a 10 milésimas de milímetro, que únicamente son visibles al microscopio. Se clasifican en virus, bacterias, hongos, y dentro de los hongos tenemos los mohos y las levaduras. Las bacterias son los principales agentes causantes de la contaminación de los productos alimenticios. Se encuentran en cualquier lugar, en el agua, en el aire, en el suelo e incluso en las personas y animales. Factores que influyen en el crecimiento de las bacterias. Los efectos de las bacterias patógenas sobre el organismo de los seres humanos pueden deberse, por un lado, a que su propia presencia en el alimento resulta nociva o a que estas bacterias produzcan toxinas que sean las que originan la enfermedad. En cualquiera de los casos, los factores determinantes en la vida de las bacterias son los siguientes. Factor de temperatura. Los gérmenes capaces de producir enfermedades en el hombre crecen de forma óptima a la temperatura del cuerpo humano, es decir, alrededor de 37 grados centígrados. A medida que las temperaturas se desvían de este óptimo, tanto si aumenta la temperatura o si disminuye, la vida de los microorganismos se ve alterada. Las bacterias son capaces de desarrollarse en un rango de temperatura comprendida entre 5 y 65 grados. Por eso la consideramos temperatura de riesgo. A temperaturas de refrigeración de 0 a 5 grados centígrados, las bacterias se multiplican muy lentamente. A temperaturas de congelación inferior a 0 grados centígrados, las bacterias no pueden multiplicarse y se paraliza su actividad, pero no mueren. Por encima de los 65 grados, la mayoría de las bacterias se deteriora y a partir de 70 grados centígrados o cocción, temperatura de cocción, comienzan a morir. Cuanto mayor es la temperatura, menor es el tiempo necesario para destruirlas. El hecho de que las temperaturas de congelación no provoquen la muerte de las bacterias, sino su inactivación, ayudan a comprender que un alimento congelado no es un alimento estéril, ya que si existía contaminación microbiana preveía el proceso de congelación, algunas bacterias pueden volver a reproducirse en cuanto se encuentren a una adecuada temperatura. Otro factor que incide en la multiplicación de las bacterias está el factor de la humedad. El agua es un elemento indispensable para la vida, por lo que su ausencia dificulta el desarrollo de los microorganismos. La deshidratación es un método de conservación de alimentos basado en la reducción de la cantidad de agua disponible en un alimento para que pueda crecer los microorganismos. Factor tiempo. El crecimiento bacteriano a condiciones óptimas de temperatura y humedad es muy rápido, ya que en un intervalo entre 15 y 20 minutos las bacterias duplican su número debido a su crecimiento exponencial. En 12 horas una bacteria puede dar lugar
a 15 millones de ellas. Otro factor que incide es el factor de la acidez. La mayoría de las bacterias tienen dificultades para desarrollarse en medios ácidos y es por ello que uno de los métodos de conservación más usados a lo largo de la historia haya sido el de acidificar el medio con ácidos débiles como el vinagre o el limón. La acidez se mide con la escala de pH, que va de 1 muy ácido a 14 muy básico o alcalino. Muchos de los microorganismos patógenos se desarrollan a pH entre 6,5 y 7,5, pH neutro, pudiendo variar su supervivencia si se adicionen al alimento sustancias ácidas o alcalinas. Otro factor es el factor de la presencia o ausencia de oxígeno. La mayoría de las bacterias precisan aire para crecer activamente y el crecimiento de muchas se puede inhibir con el dióxido de carbono. Algunas bacterias, las anaerobias, crecerán solamente en ausencia de oxígeno. Entre ambos extremos existen diversas condiciones atmosféricas para las necesidades óptimas de diferentes bacterias. Las necesidades de los microorganismos varían en cuanto al oxígeno, existiendo en la naturaleza distintos tipos. Las bacterias aeróbicas son microorganismos que necesitan oxígeno para desarrollarse. Bacterias anaerobias son microorganismos que necesitan la ausencia de oxígeno en su desarrollo. O anaerobias facultativas, que son microorganismos que se adaptan a las dos condiciones. Otro factor no menos importante es el factor de la composición del alimento. La cantidad de sustancias nutritivas que contiene un alimento influye en el desarrollo de las bacterias. Los microorganismos necesitan proteínas, hidratos de carbono y grasas para poder vivir. Estos componentes los tienen en mayor o menor medida en todos los alimentos. Cuanto más sustancias nutritivas se encuentran en el alimento, más se desarrollará y mejor crecerán. Prácticamente todos los alimentos consumidos por el hombre pueden resultar contaminados por bacterias, pero es en los alimentos ricos en proteínas donde mejor se desarrollan. Por ejemplo, las carnes, los pescados, los productos lácteos, salsas y huevos. Tipos de enfermedades de transmisión alimentaria. A través de los alimentos se pueden transmitir múltiples enfermedades, pudiendo constituir un problema de salud pública. Los alimentos pueden transmitir enfermedades debido a contaminaciones físicas, químicas o biológicas. Hola, hoy vamos a hablar acerca de las ETAs, que significa enfermedades transmitidas por alimentos. Y te preguntarás, ¿qué cosa origina una ETA? Bueno, vamos a verlo a continuación. Una ETA se debe al consumo de alimentos contaminados por bacterias patógenas, que son bacterias malas para la salud. Existen tres tipos de ETAs. Número 1, infección alimentaria. Sucede cuando una bacteria ingresa en tu organismo y comienza a reproducirse. Si al inicio tenías una, en un tiempo determinado tendrás muchos más. Número 2, intoxicación alimentaria. Sucede cuando una bacteria ingresa en tu organismo y comienza a liberar sus toxinas. Número 3, toxi-infección alimentaria. Sucede cuando una bacteria ingresa, se reproduce y a la vez comienza a liberar su toxina. Esto es mucho más grave. Ahora, ¿quiénes causan una ETA? Bueno, las siguientes bacterias: Salmonella, Campylobacter, Escherichia coli y Listeria. Ahora, ¿cómo evitamos una ETA? Primero hay que separar los alimentos crudos de los cocidos, cocinar completamente los alimentos, de esta manera evitamos que sobrevivan las bacterias malas. Es muy importante también mantener una buena cadena de frío para evitar que nos enfermemos. ¿Cómo prevenir la contaminación de los alimentos? Existen 4 medidas que pueden favorecer la prevención de la proliferación de los microorganismos en los alimentos.
Primero, la limpieza. Lavarse bien las manos con agua tibia y jabón cada vez que sea necesario. Antes de preparar los alimentos, después de utilizar los servicios higiénicos, haber tocado los alimentos crudos, animales, basuras u otros objetos contaminados. Lavar bien todas las superficies y los útiles de trabajo, como los cuchillos, las cazuelas, las batidoras, con agua caliente y jabón después de cada uso y antes de pasar a la siguiente etapa. Utilizar tablas de cortar de material no poroso y lavarlas en las lavavajillas o bien con agua caliente y jabón después de cada uso. Utilizar paños de un solo uso para lavar y secar la superficie de la cocina que van a estar en contacto con los alimentos. Segundo, separar. Es de vital importancia separar correctamente los alimentos ya listos para el consumo de aquellas materias primas o superficies o útiles de trabajo que pueden estar contaminados con la presencia de los microorganismos. Para ello se recomienda durante todas las etapas de manipulación y almacenamiento de los alimentos crudos, es necesario mantenerlos separados del resto de productos preparados, colocándolos en la parte baja del refrigerador para evitar que los jugos que desprenden puedan contaminar los otros alimentos. Utilizar tablas de corte, cuchillos, utensilios diferentes para manipular alimentos crudos y productos listos para consumir. Y no colocar nunca un alimento cocinado sobre un recipiente que ha estado en contacto con alimentos crudos sin lavarse previamente. Lavar siempre las manos, tablas de cortar, cuchillos y demás utensilios con agua jabonosa caliente después de que haya estado en contacto con alimentos crudos. Tercero, cocinar. Para conseguir eliminar las bacterias presentes en los alimentos, hay que cocinarlos durante un tiempo adecuado y a una temperatura que lo consiga. Para ello es necesario alcanzar una temperatura de cocción al menos de 65 grados en el centro del producto. Si el producto se calienta al microondas, hay que asegurarse que no queden zonas frías. El calor debe ser uniforme. Si se recalientan los alimentos, es necesario alcanzar a temperaturas por encima de los 70 grados centígrados. Cuarto, enfriar y conservar. Las temperaturas de refrigeración impiden o ralentizan el crecimiento de los microorganismos, por lo que una vez cocinado el alimento hay que enfriarlo lo más rápidamente posible, porque habrá que someterse a refrigeración los alimentos ya listos para el consumo antes de que transcurran 2 horas después de cocinado. No se deben congelar los alimentos a temperatura ambiente, siempre en refrigeración. Colocar los alimentos en la cámara o nevera de tal manera que se consiga que el flujo del aire frío circule entre ellos. Comprobar el correcto funcionamiento de los equipos de refrigeración periódicamente mediante el control de temperaturas permanentes.